En una habitación silenciosa e iluminada solo por la suave luz de una lámpara de lectura, un hombre llamado Humberto Velázquez se acomodó en su sillón favorito. Era una pieza antigua, desgastada por el tiempo, pero mantenía una comodidad que solo los años de uso podían conferir. Su piel de cuero estaba marcada y arrugada, al igual que la de Humberto. Habían sido compañeros durante años, el sillón y el hombre, y compartían las marcas de una larga vida. Humberto, ahora un hombre de 85 años, contemplaba la soledad de la habitación, sintiendo el silencio pesar sobre él. El ruido del segundero del reloj en la pared era casi ensordecedor, cada tic-tac resonando en los rincones vacíos de la habitación, pareciendo acentuar el silencio de su soledad. Había un tiempo, parecía una vida entera atrás, en el que la casa estaba llena de risas y voces, y el silencio era una rareza. Ahora, era su única compañía. La familia que alguna vez albergó en su casa y en su corazón parecía haberlo olvidado. Sus hijos, criados con amor y cariño, ahora estaban demasiado ocupados con sus propias vidas como para recordar al viejo padre. Las visitas se volvieron cada vez más raras y las llamadas telefónicas, escasas. Suspiró, sus pensamientos viajando de regreso en el tiempo, a los días en que era un joven padre, los días en que sus hijos eran niños. Recordaba las perezosas mañanas de los domingos, con caricaturas en la televisión y desayuno en la cama. Recordaba las risas, las bromas, los días felices. Y luego, una oleada repentina de tristeza lo invadió. No por sí mismo, sino por sus hijos. Se han olvidado, murmuró a la habitación vacía, se han olvidado de lo que realmente importa. Pero incluso en su soledad, Humberto mantuvo su corazón firme. No había espacio para la amargura en su alma, solo una tristeza profunda y resignada. Creía en la vida que había llevado, en los valores que había defendido, en la familia que había creado. No me arrepiento, se dijo a sí mismo, la convicción resonando en el silencio de la habitación. No me arrepiento de nada. Y en ese momento, sentado en su sillón favorito, en su casa vacía, una sonrisa débil y decidida apareció en el rostro de Humberto Velázquez. Humberto Velázquez nació en la serenidad bucólica del interior de Massachusetts, un lugar donde los vastos campos verdes se extendían como una alfombra bajo el cielo azul y los sonidos de la naturaleza parecían una sinfonía ininterrumpida. Sin embargo, su amor por la literatura contrastaba con la sencillez pastoral de su ciudad natal. Desde los días de la escuela, los libros eran sus compañeros constantes y la biblioteca local era su refugio. Humberto pasaba horas sumergido entre las páginas de Dickens, Hemingway, Fitzgerald, leyendo hasta que sus ojos se cansaban y el sol se ponía. Vivía innumerables vidas a través de sus lecturas, viajaba por tierras extranjeras, aprendía sobre amores y pérdidas, siempre encantado por la belleza de las palabras. ¿Y qué hay de esto, Humberto?, su madre preguntaba, mirando de reojo las pilas de libros que Humberto traía a casa. ¿No es hora de dejar esos libros y hacer algo útil? Estoy haciendo algo útil, mamá, respondería Humberto, con determinación en sus ojos. Estoy aprendiendo sobre el mundo. Un día, escribiré libros como estos. Y, de hecho, lo hizo. Con una inteligencia aguda y un apetito insaciable por el conocimiento, Humberto se abrió paso en la universidad, donde se dedicó a la literatura con la misma pasión de sus días de escuela. Sin embargo, su sueño ya no era solo leer libros, sino crear sus propias historias y ver cómo sus palabras cobraban vida. En la universidad, conoció a Rosa María. Rosa María, con su cabello oscuro como la noche y unos ojos que parecían contener todo el brillo de las estrellas. Rosa María, que también amaba la literatura y tenía un alma que parecía resonar con la de Humberto. Se encontraron en la sala de lectura, entre estanterías polvorientas y volúmenes antiguos. ¿Has leído este, Humberto?, preguntó Rosa María, sosteniendo un ejemplar de El Gran Gatsby. Sus ojos brillaban de entusiasmo y Humberto se encontró cautivado, no solo por el libro, sino por la chica que lo sostenía. En realidad, no, admitió, despertando su interés. Pero cuéntame más sobre él. Y así comenzó un romance, no solo entre Humberto y Rosa María, sino también entre Humberto y las palabras a las que dedicaría su vida a escribir.
Se volvieron inseparables, explorando juntos el mundo de la literatura, intercambiando ideas, sueños y, eventualmente, promesas de amor. A lo largo de los semestres, el amor de Humberto y Rosa María floreció entre papeles, libros y plumas. Encontraron alegría en las pequeñas cosas, estudiar al amanecer, reír en la biblioteca y dar largos paseos al atardecer. Cuando se graduaron, ya tenían planes de unir sus vidas, no solo como amantes de la literatura, sino como compañeros de vida. Rosa María, dijo Humberto una noche, bajo el suave brillo de las estrellas, no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Te quieres casar conmigo? Rosa María, con lágrimas brillando en los ojos y una sonrisa radiante, respondió, sí, Humberto. 1000 veces sí. La boda fue un hermoso espectáculo, el momento en que dos almas enamoradas sellaron su amor frente a amigos y familiares. Poco después, comenzaron sus carreras como profesores, guiando las jóvenes mentes en el fascinante mundo de la literatura. Pero Humberto tenía un sueño ardiente en su corazón, convertirse en un escritor conocido, cuyas palabras resonaran en miles de corazones. Noche tras noche, se sentaba frente a su vieja máquina de escribir, pulsando las teclas al ritmo de su corazón. El mundo a su alrededor se silenciaba mientras tejía historias de amor, pérdida, triunfo y desesperación. Soñaba con el día en que su libro sería un éxito. Y ese día llegó más pronto de lo que imaginaba. Solo 6 meses después de graduarse de la universidad, Humberto publicó su primer libro. Y para su sorpresa y alegría, fue un éxito inmediato. Las librerías apenas podían mantener los estantes llenos y los lectores ansiaban más. No puedo creerlo, Rosa María, susurró Humberto, sosteniendo una copia de su libro que acababa de llegar a las listas de los más vendidos. Mi sueño se está haciendo realidad. Rosa María, emocionada, besó la mejilla de Humberto. Siempre supe que lo lograrías, Humberto. Estoy muy orgullosa de ti. Desde entonces, la carrera de Humberto despegó. Cada libro que publicaba se convertía en un bestseller y su popularidad solo crecía. Humberto, el chico del interior de Massachusetts que soñaba con escribir, se convirtió en Humberto Velázquez, el renombrado autor que tocaba corazones con sus palabras. Y a su lado, siempre estaba Rosa María, su compañera y mayor apoyo. 5 años después del lanzamiento de su primer bestseller, Humberto Velázquez estaba viviendo el sueño de todo escritor. Su voz literaria resonaba en miles de hogares, sus libros decoraban las estanterías de fans ávidos de sus palabras. Se había establecido firmemente como una figura prominente en el mundo de la literatura. Humberto, con la prosperidad que le había traído el éxito de sus obras, adquirió una hermosa casa en uno de los mejores vecindarios de Massachusetts. Una residencia amplia y acogedora, que parecía gritar las palabras hogar y familia. Estaba viviendo una vida estable, una vida que solo había soñado en sus días universitarios. En una noche particularmente estrellada, Rosa María se acercó a Humberto con una sonrisa misteriosa y brillo en sus ojos. Humberto, que estaba sentado en su sillón favorito leyendo un libro, levantó la mirada y preguntó, ¿qué pasa, Rosa María? ¿Por qué esa sonrisa? Rosa María, con una risa suave, tomó las manos de Humberto y respondió, Humberto, tengo una noticia que darte. Intrigado, Humberto apartó el libro y preguntó, ¿qué ha pasado, Rosa María? Rosa María, con un brillo de expectativa en sus ojos, reveló, estamos esperando nuestro primer hijo, Humberto. Por un momento, Humberto guardó silencio, la noticia tardó en asentarse. Luego, una ola de felicidad lo inundó. Su rostro se iluminó con una sonrisa y lágrimas de alegría recorrieron su rostro. ¿Vamos a ser padres?, preguntó, casi sin poder creerlo. Rosa María sintió, las lágrimas también brotando de sus ojos. Sí, Humberto. Vamos a ser padres. La alegría, que ya era grande, se volvió completa. La vida de Humberto estaba a punto de adquirir una nueva dimensión. La casa, que ya era un hogar, estaba a punto de llenarse de aún más amor y risas. Y Humberto, el exitoso escritor, estaba a punto de asumir el papel más importante de su vida, ser padre.
En un momento de pura alegría y bendición, César vino al mundo, iluminando aún más la vida de la pareja. La llegada del primer hijo marcó una nueva etapa en sus vidas, llena de nuevas experiencias, responsabilidades y, sobre todo, un amor incondicional. 2 años después, Rosa María, comenzó Humberto, mirando a su esposa con una sonrisa traviesa, parece que César va a tener una hermanita. La expresión de sorpresa y alegría en el rostro de Rosa María iluminó la habitación. Pronto, la familia Velázquez se expandió nuevamente con el nacimiento de Paola, una hermosa niñita con los ojos de Rosa María y la sonrisa de Humberto. La vida que Humberto y Rosa María construyeron juntos parecía haber sido sacada directamente de un libro de cuentos de hadas. Había amor, prosperidad, alegría, realización, era perfecta. Con el ascenso de ambos en sus carreras académicas, Humberto y Rosa María brindaron a sus hijos una vida cómoda y enriquecedora. Rosa María, brillante como siempre, se había convertido en una respetada profesora universitaria en Harvard. El amor de Humberto por la literatura y el éxito de sus libros también le abrieron puertas en la universidad, convirtiéndolo en un profesor apreciado. «Mira, César», le decía Rosa María a su hijo mayor, «siempre hay más por aprender». Humberto le diría a Paola, «las palabras tienen poder, mi querida. Pueden construir mundos y derribar imperios». Creciendo en este ambiente intelectual y lleno de amor, César y Paola florecieron, adquiriendo una pasión por el aprendizaje desde temprana edad. La vida cómoda de sus padres les proporcionó un entorno propicio para el crecimiento personal y académico, y ambos fueron criados para convertirse en jóvenes inteligentes y curiosos. El tiempo, como un río implacable, siguió su curso y los años se convirtieron en décadas. César y Paola, una vez pequeños niños bajo la mirada amorosa de Humberto y Rosa María, maduraron y se convirtieron en adultos independientes. Dejaron el nido para formar sus propias familias y seguir sus caminos en la vida. «Estamos orgullosos de ustedes», dijo Humberto un día a César y Paola, sus ojos brillando de admiración y satisfacción. «Se han convertido en personas increíbles, con hermosas familias y carreras respetadas. No podríamos estar más contentos». Rosa María estuvo de acuerdo, su voz entrecortada por la emoción. «Ustedes son nuestro mayor orgullo. Siempre lo han sido y siempre lo serán». Sin embargo, incluso las vidas más felices no están exentas de tristeza. Y un evento inesperado arrojó una sombra sobre el cuento de hadas que vivieron. Cuando Rosa María tenía 70 años, su luz se apagó mientras dormía. La noticia sacudió los cimientos de la familia Velázquez. Humberto recuerda claramente esa fatídica mañana. «Ella parecía tan pacífica», les dijo a sus hijos, con la voz baja, mientras miraba el lugar vacío a su lado en la cama. «Como si solo estuviera durmiendo, pensé que iba a despertar en cualquier momento». La pérdida fue devastadora, no solo para Humberto, sino para toda la familia. La matriarca que siempre tenía una palabra amable y un sabio consejo ahora solo existía en sus recuerdos y en sus corazones. La vida, que hasta entonces había sido un libro de historias maravillosas, estaba entrando en un nuevo y doloroso capítulo. Después del fallecimiento de Rosa María, la casa de Humberto, una vez llena de risas y conversaciones animadas, se convirtió en un monumento a la soledad. A pesar de haber superado los 80 años, la vibrante presencia de sus hijos se convirtió en visitas cada vez más esporádicas. Extrañaba a sus nietos, cuyos rostros solo conocía a través de fotografías y ocasionalmente llamadas de video. «Estoy perdiendo contacto con lo que más amo», murmuró Humberto para sí mismo un día, mientras miraba una antigua foto familiar en la chimenea. «Me estoy quedando solo». En una noche común, mientras se permitía viajar por los caminos de la memoria en la seguridad de su sillón favorito, una súbita molestia lo invadió. Sus párpados se volvieron pesados, el mundo giró y una sensación de debilidad lo dominó. Por un momento, sintió que estaba a la deriva en un mar de confusión. «Mantén la calma, Humberto, te llevaremos al hospital ahora», escuchó al paramédico decir, la voz distante y amortiguada, como si viniera desde debajo del agua. Esa noche, bajo las luces frías y estériles del hospital, el médico decidió que sería mejor mantener a Humberto bajo observación durante algunos días.
Lo tendremos con nosotros por precaución, dijo el médico, con una mirada preocupada. Vamos a descubrir qué está sucediendo, Humberto. No estás solo. Mientras Humberto Velázquez descansaba entre las sábanas del hospital, el sonido de la puerta abriéndose le trajo una sorpresa. Sus hijos, César y Paola, aparecieron en el umbral con rostros marcados por la preocupación. Humberto, debes cuidarte, habló primero César, con un tono paternal que parecía fuera de lugar. Sus ojos escudriñaban a su padre, como si intentara entender cada latido de su corazón, cada suspiro que Humberto daba. No hay motivo de alarma, respondió Humberto, forzando una sonrisa que no sentía. Su corazón pesaba más por la falta de afecto que por la enfermedad. Sé que estoy en buenas manos. Pero, dijo, vacilando, siento una inmensa soledad. Paola, la más joven, sostenía la mano de su padre. Apretó sus dedos y por un momento Humberto sintió la familiaridad del contacto. Pero entonces, la sugerencia de César interrumpió el momento de ternura. Papá, podemos contratar los mejores cuidadores para ti. No tienes por qué sentirte solo, propuso César, confundiendo solución con cariño. Es cierto, papá. Con nuestra situación financiera, podemos asegurarnos de que recibas los mejores cuidados posibles, agregó Paola, ecoando a su hermano. Humberto sintió un apretón en el corazón. Era una tristeza profunda que ni el ambiente estéril del hospital podía eliminar. La respuesta de sus hijos, en lugar de aliviar la soledad, solo sirvió para ampliarla. Había esperado una invitación para vivir con ellos, una señal de que aún era una parte integral de la familia. Pero en cambio, todo lo que le ofrecieron fue la garantía de cuidadores y enfermeros. Fue entonces cuando Humberto comprendió que su papel en la vida de sus hijos se había reducido a una mera formalidad, un deber que debía cumplirse. Y esa realidad, más que cualquier enfermedad, era la causa de su corazón roto. Al día siguiente, en busca de un poco de libertad, Humberto se aventuró por los pasillos del hospital, el sonido del silencio clínico interrumpido por el llanto de un niño que provenía de una habitación cercana. Aunque su corazón estaba marcado por la soledad y la tristeza, instintivamente lo llevó hacia allá. Al entrar, vio a un niño de alrededor de 11 años, con el rostro inundado de lágrimas, sentado junto a una cama en la que descansaba un hombre. Una red de tubos y cables envolvían al hombre, conectados a máquinas que marcaban el ritmo de la vida. Humberto se acercó con pasos lentos y con una dulzura paternal en su voz preguntó, ¿qué pasó, joven? El niño secó rápidamente sus ojos, levantó la mirada hacia Humberto y respondió con voz temblorosa, mi nombre es Rodrigo y ese es mi papá, Juan. Rodrigo continuó, detallando su viaje juntos desde que su mamá falleció cuando él tenía apenas 2 años. La imagen de Juan trabajando en una variedad de empleos para sostener a Rodrigo fue pintada con las palabras del niño. Describió a su padre como un héroe, un papá que literalmente sudaba para asegurarse de que a su hijo no le faltara nada. Pero la vida los golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza. Juan fue víctima de un accidente de tránsito mientras hacía entregas en bicicleta y el conductor irresponsable ni siquiera se detuvo a ayudar. Ahora, su padre luchaba contra el tiempo y el dolor, posiblemente destinado a pasar el resto de sus días en una silla de ruedas. Según Rodrigo, había un tratamiento que podría darle a Juan la oportunidad de una recuperación completa. Sin embargo, el costo era astronómico, una suma inalcanzable para ellos. Humberto escuchó, con la respiración pesada y el corazón apretado. Estaba sin palabras. Aquella tristeza era algo que él, en su aislamiento, podía entender. Y así, sin decir una palabra, simplemente abrazó al niño, tratando de ofrecerle un poco del amor paternal que le faltaba. Al regresar a su habitación, los sonidos de una discusión acalorada lo golpearon como una ráfaga de viento caliente. Esas voces eran inconfundibles. Eran sus hijos, Paola y César. Estaban envueltos en una discusión feroz, con palabras afiladas como espadas, atacando y defendiendo posiciones como si estuvieran en un campo de batalla. Los argumentos giraban en torno a algo que a Humberto le hacía sentir un nudo en el estómago solo de pensarlo, su herencia. La cabaña en el bosque debería ser mía, Paola.
Sabes que siempre he amado ese lugar, argumentaba César con una firmeza que ocultaba su avaricia. No seas ridículo, César. Apenas has puesto un pie allí en los últimos años. Además, ya tienes la casa en Boston. Debería quedarme con la cabaña, respondía Paola, sus palabras marcadas por una indignación ferviente. Sus propiedades, sus casas de campo, todo lo que habían construido a lo largo de sus vidas, ahora parecía reducirse a simples objetos de disputa. La discusión parecía un tornado, voraz y destructivo, sin un final a la vista. Humberto, parado en la entrada, sentía una mezcla de decepción y desesperanza. Aquellos a quienes tanto había amado y cuidado ahora discutían sobre su herencia como si él ya estuviera muerto y enterrado. Aquella escena era una bofetada en su rostro, un doloroso recordatorio de la soledad y el abandono que marcaban sus días crepusculares. En ese momento, un gran peso cayó sobre el corazón de Humberto, como una piedra hundiéndose en un lago profundo. Una tristeza inmensa invadió su ser, una aguda sensación de desilusión y decepción. Sus hijos, aquellos a quienes había criado con tanto amor y dedicación, se habían convertido en seres interesados y egoístas. Recordó las veces en que aparecían inesperadamente, siempre con una sonrisa en el rostro, pero siempre coincidiendo con la época en que los beneficios de sus libros se depositaban en su cuenta. O cuando necesitaban algo, ya sea un consejo, ayuda financiera o incluso un lugar para pasar las vacaciones. Siempre parecían tener una razón, una justificación, para sus visitas. Pero ahora, la verdad estaba frente a él, desnuda y cruda. Les di todo, amor, educación, comodidad. Y al final, todo lo que pueden ver es lo que pueden sacarme. Murmuró Humberto para sí mismo, su voz sofocada por el ruido de la discusión en el pasillo. El corazón de Humberto estaba pesado, su pecho parecía lleno de plomo. El dolor de un padre decepcionado con sus hijos era una carga pesada de llevar. Sintió la amargura subiendo por su garganta, un sabor agrio de la realidad que era difícil de tragar. Y, sin embargo, ahí estaba él, enfrentando la verdad cruel y dura de su soledad. Humberto, sintiendo una oleada de determinación inundar su cuerpo, decidió que era hora de entrar en acción. Empujó la puerta de la habitación y fingió no haber escuchado nada. La transformación en la expresión de sus hijos fue instantánea, los rostros que antes estaban tensos por la discusión se suavizaron, adoptando una expresión de preocupación que Humberto reconoció como completamente fingida. Observando la falsedad tan evidente, una risa nerviosa escapó de Humberto. Era casi cómico, si no fuera tan trágico, como intentaban disfrazarlo. Hijos, les dijo, luchando por mantener su voz firme, creo que ahora necesito descansar un poco. Sin embargo, mañana me gustaría que mi abogado me visite aquí. Tengo algunas cosas que tratar con él, especialmente sobre mi testamento. Los rostros de Paola y César se pusieron pálidos y ambos intentaron rápidamente desviar el tema. Papá, todavía vivirás muchos años. No tienes que preocuparte por esas cosas ahora, exclamó César, mientras Paola asentía con la cabeza. Humberto, viendo su juego y sintiendo una amargura crecer dentro de él, simplemente asintió con la cabeza. Sí, tal vez viva más años. Pero me gustaría dejar todo resuelto. Ahora creo que es mejor que se vayan. Y con eso, despidió a sus hijos, dejándolos atónitos y preocupados. Al día siguiente, según lo planeado, el abogado de Humberto apareció en el hospital. Paola y César, que habían llegado temprano, intentaron disimular la aprehensión que se reflejaba en sus rostros, pero la inquietud era evidente en sus ojos. Sentados junto a la cama de Humberto, conteniendo la respiración, esperaban ansiosos las palabras de su padre. Humberto los miró y luego al abogado. Hizo un gesto para que el abogado comenzara. Bueno, primero, comenzó el abogado, mirando el papel frente a él, Humberto expresó el deseo de que cada uno de sus hijos, Paola y César, hereden $50,000 cada uno. La expresión de sorpresa en los rostros de los hijos era innegable, pero el abogado continuó sin dar oportunidad a interrupciones. En segundo lugar, Humberto está destinando $250,000 a una clínica de rehabilitación especializada.
Esta cantidad debe ser transferida de inmediato para garantizar el tratamiento y recuperación de un tal Juan. Los ojos de Humberto brillaron, aunque su rostro permanecía impasible. La casa en la que actualmente resido, junto con todos los apartamentos que adquirí a lo largo de mi vida, y otras propiedades, excepto la casa de campo, deberán ser vendidos, continuó el abogado. El dinero recaudado con la venta se distribuirá equitativamente entre todos mis nietos. Humberto agregó, espero que ellos hagan mejor uso de ese dinero de lo que probablemente harían mis hijos. El abogado hizo una pausa, miró a Paola y César antes de continuar, y por último, la casa de campo será dejada a Juan y su hijo, Rodrigo. Humberto concluyó, satisfecho con la incredulidad y sorpresa reflejadas en las expresiones de sus hijos. En ese momento, como si les hubieran arrancado sus vestiduras de preocupación y cariño, los rasgos de Paola y César se distorsionaron, revelando una furia voraz. Sus rostros, antes serenos, ahora se retorcían con indignación. Como un volcán en erupción, estallaron en una algarabía de ira, sus palabras envenenadas llenando la estéril habitación del hospital. Esto es una afrenta. Una completa locura, gruñó Paola, levantando el dedo índice, oscilando peligrosamente hacia Humberto. César hizo eco de su hermana, con los ojos fijos en el abogado, lanzando miradas afiladas como cuchillas invisibles. Nuestro padre ha perdido el juicio. Tienes el deber de intervenir, de interdictarlo. El abogado, una roca de serenidad en medio de la tormenta desatada por los hijos, respondió con una voz imperturbable, créanme, entiendo su insatisfacción. Pero, con todo respeto, sus sentimientos no están en juego aquí. Humberto está plenamente consciente de sus acciones y es libre de decidir el destino de sus bienes como considere conveniente. Obstinados y lejos de ser aplacados, Paola y César insistieron, elevando sus voces en un dúo de indignación. Nuestro padre está fuera de sí. Sin embargo, Humberto estaba preparado para el escándalo orquestado por sus hijos. Con una sonrisa tranquila y satisfecha jugando en sus delgados labios, hizo un gesto discreto a la figura que esperaba afuera de la puerta. Un médico entró a la habitación, trayendo consigo un documento oficial. Este aquí, anunció Humberto con una satisfacción palpable, es un informe médico reciente que atestigua mi total cordura. Paola y César fueron tomados por sorpresa, el documento siendo un golpe certero. Las palabras se les atoraron en la garganta, la mirada furiosa dando paso a una sorpresa atónita. Derrotados, dieron la espalda y salieron de la habitación, dejando una aura de frustración y furia a su paso. Humberto, sin embargo, permaneció en su cama de hospital, una sonrisa de triunfo iluminando su rostro cansado. En un paso lento y reflexivo, Humberto cruzó el pasillo del hospital, su corazón latiendo con una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Al llegar a la puerta de la habitación donde Rodrigo y Juan estaban alojados, se detuvo por un momento, preparándose para el encuentro. Al abrir la puerta, sus ojos se dirigieron de inmediato a la figura de Juan, que yacía en la cama del hospital. Juan ya no estaba conectado a la maraña de tubos y cables, lo cual fue un cambio bienvenido. Sin embargo, su piel aún mostraba la palidez de la enfermedad y su respiración era suave e irregular. A pesar de su aspecto frágil, sus ojos brillaban con una chispa de esperanza, iluminando su rostro cansado. Sonriendo al par, Humberto comenzó, tengo una noticia que puede alegrar su día. Dejó que el suspenso se mantuviera por un momento antes de continuar. Mañana partiremos hacia una clínica especializada, Juan. Allí recibirás todo el tratamiento que necesitas para recuperar tu salud. El rostro de Rodrigo se iluminó como el amanecer, una mezcla de alivio y felicidad inundando sus jóvenes rasgos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se desbordaron y recorrieron sus mejillas. Gracias, señor Velázquez. Muchas gracias, balbuceó, su voz sofocada por la emoción. Juan, aunque demasiado débil para hablar, logró lanzar una mirada a Humberto. Fue una mirada que trascendió las palabras, llena de gratitud y admiración. Por más débil que estuviera, la esperanza en los ojos de Juan brillaba intensamente, la promesa de un nuevo comienzo haciendo que su espíritu se elevara. Ese simple intercambio de miradas entre Humberto y Juan marcó el comienzo de un viaje que, esperaban,
le brindaría a Juan una nueva oportunidad de vida. Un año había pasado desde aquel fatídico día en el hospital, y ahora la serenidad de la casa de campo de Humberto era bendecida con la presencia de Juan y Rodrigo. La casa, antes un monumento a la soledad de Humberto, ahora rebosaba de vida y amor. Los sonidos de risas y conversaciones amigables reemplazaban el silencio que antes impregnaba sus paredes. Juan, a pesar de sus limitaciones, se mostraba un cuidador devoto para Humberto. Después del tratamiento, Juan recuperó su movilidad, aunque todavía tenía cierta dificultad para moverse. Sin embargo, esto no le impedía ayudar a Humberto. Veía en Humberto una figura paterna que nunca tuvo y devolvía el cariño recibido con la misma dedicación. Humberto, comenzó un día, su tono cariñoso llenando el silencio de la habitación, me has dado una segunda oportunidad en la vida. Solo espero poder retribuir un poco de lo que has hecho por mí. Al mismo tiempo, Rodrigo irradiaba felicidad. Encontró en Humberto más que un benefactor, encontró un abuelo. Humberto, a su vez, se regocijaba con la presencia del joven chico, encontrando consuelo y alegría en su compañía. «Sabes, Rodrigo», dijo Humberto una vez mientras observaban juntos la puesta de sol, «has traído una luz a esta casa que nunca pensé volver a ver». Este arreglo le dio a Humberto la oportunidad de vivir sus últimos años rodeado de amor y cariño. Durante 5 valiosos años, tuvo la oportunidad de ser padre y abuelo, roles que valoraba más que cualquier otra cosa. No era la vida que había imaginado en su juventud, pero era una vida que aceptaba y amaba, llena de personas que lo amaban a él también. Y en sus momentos finales, no podría haber pedido nada más. En una soleada mañana en la casa de campo, Rodrigo, ahora con 16 años, encontró a Humberto en su sillón favorito, con un libro abierto en su regazo, como solía hacer todas las mañanas. Pero algo era diferente esta vez. Humberto estaba en paz, pero no respondía. Había partido durante el sueño, una suave sonrisa aún jugaba en su rostro, como si estuviera feliz de haber encontrado el final de su historia. Rodrigo llamó a Juan, quien ahora caminaba con la ayuda de muletas, resultado de un arduo proceso de rehabilitación. Se abrazaron, llorando, pero no de tristeza. Era una especie de alegría triste, porque sabían que Humberto había vivido los últimos años de su vida como quería, rodeado de personas que lo amaban, y no por personas que lo veían solo como un medio para un fin. En el funeral de Humberto, muchos de sus antiguos alumnos asistieron, rindiendo homenaje a un hombre que había tocado tantas vidas con su literatura. Muchos de ellos ni siquiera sabían de su fortuna, ya que Humberto nunca presumía de su éxito. Para ellos, siempre fue el profesor Humberto, el hombre que amaba los libros más que cualquier cosa y que inspiró a muchos de ellos a seguir la misma pasión. César y Paola no asistieron al funeral. La última vez que se les vio fue el día en que discutieron la herencia de su padre en el hospital. Parecía que ya no tenían ninguna conexión con la familia, y tal vez, al final, era mejor así. Juan y Rodrigo, a pesar de seguir recuperándose de la pérdida de Humberto, continuaron su vida en la casa de campo. Juan comenzó a escribir un libro sobre la vida de Humberto, su amor por la literatura y su increíble trayectoria desde profesor de literatura hasta exitoso escritor. Rodrigo, por su parte, siguió los pasos de Humberto y comenzó a estudiar literatura, esperando algún día ser un gran escritor como lo fue Humberto. La vida de Humberto Velázquez pudo haber comenzado con una pasión por los libros y terminado con una pesada soledad, pero su verdadero legado radicaba en el amor que compartió y en la familia que eligió en sus últimos días. Dejó una impresión indeleble en el mundo, no solo a través de sus palabras escritas, sino también a través de sus actos de bondad y amor. Humberto siempre supo que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en las relaciones que cultivamos y en la diferencia que hacemos en la vida de los demás. Vivió sus días de acuerdo con esa filosofía, incluso hasta su último suspiro. Y a pesar de que sus hijos no aprendieron esa lección, su memoria vivió en Juan y Rodrigo, quienes prometieron continuar transmitiendo el legado de amor y compasión de Humberto a las generaciones futuras. La historia de Humberto Velázquez, así, no terminó con su último suspiro,
sino que continuó siendo contada y vivida por aquellos que lo amaban y lo recordaban, no como un hombre rico y famoso, sino como un hombre que amaba los libros y las personas, y que creía en la bondad y la compasión como las verdades más ricas de la vida. El amor de Humberto por los libros lo llevó a un viaje de autorrealización y éxito, pero fue su generosidad y su capacidad de ver más allá de las superficialidades de la vida lo que realmente dejó una huella en el mundo. Las palabras y acciones de Humberto se convirtieron en su propia historia, una historia que seguirá siendo contada a través de Juan y Rodrigo. La casa de campo, antes un símbolo de su éxito material, ahora servía como un símbolo de su riqueza espiritual, un lugar donde el amor y la bondad siempre triunfan sobre la codicia y el egoísmo. Juan, mientras contemplaba la puesta de sol en el balcón de la casa de campo, pensaba en Humberto y sonreía. A su lado, Rodrigo leía en voz alta uno de los libros de Humberto, perpetuando su memoria, manteniendo viva su voz. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo con colores vibrantes, pareciendo ser el final perfecto para la historia de Humberto. Un final que, en realidad, era solo el comienzo de muchos otros capítulos inspirados por su vida. La vida de Humberto Velázquez pudo haber comenzado y terminado en un sillón con un libro en sus manos, pero su verdadera historia sigue siendo escrita por todos aquellos que fueron tocados por su amor, generosidad y pasión por la literatura. Y mientras estas historias continúen siendo contadas, el legado de Humberto Velázquez nunca morirá, sino que seguirá viviendo, al igual que las palabras que él tan amorosamente plasmó en el papel, tocando el corazón de muchos e inspirando a las futuras generaciones a vivir con compasión, amor y bondad. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta el próximo video.